Tras un largo parón de selecciones, la Liga está de vuelta con la jornada número 13 y en este vídeo vas a poder consultar todas las alineaciones probables de los equipos y verificar si tus jugadores apuntan a titulares en la siguiente jornada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Vestidos de Corto. Yo soy Yuri y en el día de hoy traemos las alineaciones probables de la jornada número 13 de la Liga. Una jornada que viene tras un largo parón de selecciones donde tenemos varias lesiones, varios cambios y varias situaciones que vamos a comentar en el vídeo de hoy. Como siempre, antes de comenzar con el análisis de las alineaciones, que sepáis que esto que vais a ver en pantalla es una interpretación única y exclusivamente mía, es decir, que a lo mejor podéis estar en desacuerdo en algunas posibilidades o en algunos porcentajes que voy a ir barajando durante todo el vídeo. Y si es así, te invito a que lo pongas por aquí abajo en la cajita de los comentarios. También os recuerdo que este vídeo lo estamos grabando en un jueves, por tanto quedan un par de horitas para el arranque de la jornada y podemos ver tanto algún cambio como alguna lesión de última hora. Por tanto, os recomiendo seguirnos en nuestras redes sociales para no perderos nada, ninguna noticia al respecto y estar a la última hora de algún cambio. Y ahora sí, vamos a comenzar con el Real Madrid, el líder de la competición, que viene de empatar en Vallecas contra el Rayo Vallecano y que llega a este partido frente al Elche con bastantes incógnitas en el 11, comenzando en la portería con Thibaut Courtois, que desde el último partido tuvo una lesión en el aductor que le ha impedido ir con la selección de Bélgica y que por tanto es seria duda para este partido frente al Elche. Hasta entonces Courtois sigue sin entrenar todavía con el grupo. De hacerlo tendrá bastantes posibilidades de partir de inicio frente al Elche, pero de no ser así es bastante probable que el sustituto sea Andrei Lunin. En la defensa tenemos también pocas dudas, a excepción de una posición en el lateral derecho. Deberíamos tener la vuelta a la titularidad de Trent Alexander-Arnold, el lateral inglés de Real Madrid, que venía de ser suplente porque estaba jugando en esa posición Fede Valverde, pero Fede Valverde viene arrastrando molestias y es duda también para este partido. Por tanto, Arnold tiene bastantes posibilidades de arrancar de inicio. A su lado está Asensio, que con la lesión de Militao con Brasil tiene también bastantes posibilidades y es para mí sin duda el favorito en el centro de la zaga para partir como titular frente al Elche. A su lado tenemos una de las grandes dudas, si Hausen o Álava. Hausen, que también ha ido con España pero no ha estado al final disponible en ninguno de los partidos. Han decidido ser conservadores con él y por tanto es duda también para este arranque, para esta reanudación, mejor dicho, ¿no? de la competición. Por tanto, seria duda con Álava y Hausen, que entre estos dos se deberían disputar la posición. No hay que descartar que si ninguno de los dos llega o Xabi Alonso no vea posible esta posibilidad de ver a Álvaro Carreras en el centro de la defensa con Fran García en el lateral izquierdo. De no ser así y jugar Hausen o Álava, en este caso será Carreras el que ocupe el lateral izquierdo, que es prácticamente un indiscutible para Xabi Alonso. En el centro del campo tenemos a Arda Güler y a Jude Bellingham, que ambos yo creo que son bastante favoritos para ser titulares frente al Elche. La pregunta está en quién ocupa la posición de pivote, si lo va a hacer Eduardo Camavinga o si lo va a hacer Dani Ceballos. Camavinga también viene de arrastrar molestias, creo que con su selección y en el último partido contra el Rayo, así que también es duda para este partido, pero sí que es cierto que los reportes son que está bastante mejor que sus compañeros, así que es probable, hay una posibilidad que Camavinga pueda ser titular en el siguiente partido. De no ser así, Dani Ceballos está más que listo para ocupar esa posición. Y en el frente de ataque tenemos también alguna duda que otra, sobre todo en el costado derecho del campo, y es que si Xabi Alonso decide optar por un 4-3-3, es bastante probable que esa posición la ocupe Brahim Díaz. Recordad que Mastantuono está lesionado, está recuperándose de esa pubalgia. De no ser así y decidir contar con Fede Valverde y que imaginemos que llega la jornada, es probable que también Xabi Alonso opte por un rombo en el centro del campo y en este caso dejando solo arriba a Kylian Mbappé y a Vinicius Jr. Mbappé, que también ha venido arrastrando algún problema que otro en este paro de selecciones, pero parece que está disponible para el siguiente partido. Y Vini, que lo ha jugado todo con Brasil, yo no descartaría una rotación incluso con Rodrigo o con cualquier otro jugador de la plantilla, pero sí que es cierto que para mí es el favorito para ocupar esa posición. Pasamos ahora al Fútbol Club Barcelona, donde también tenemos una duda en la portería, y es que Joan García ya está recuperado de su lesión en la rodilla. En la última jornada entró a la convocatoria, estuvo en el banquillo, pero titular fue
el señor Szczęsny. Así que ahora, tras este parón de selecciones, hay que ver por quién apuesta Hansi Flick, si por Joan García o sigue confiando en Szczęsny. Depende un poco de las sensaciones que vea Hansi con Joan García, evidentemente. Imagino que tampoco le querrán arriesgar. Si no está al 100%, seguirá jugando Szczęsny, pero la posibilidad aumenta y el riesgo, evidentemente, está ahí. En la defensa, yo sinceramente veo pocas dudas, a no ser que Hansi Flick nos invente algo. Creo que deberían ser titulares Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí y Balde. Podríamos ver, por ejemplo, ahí colado un Ronald Araujo, es cierto. Podríamos ver un Christensen, es cierto. Podríamos ver también, yo que sé, un Gerard Martín, también es cierto. Pero bueno, yo, si me preguntáis a mí, creo que no va a hacer muchos inventos. Es un partido complicado frente al Athletic Club de Bilbao y creo que va a apostar por la defensa titular de esta temporada. En el centro del campo sí que tenemos alguna variación que otra, y es que no está Pedri, tampoco está Frenkie de Jong. Por tanto, tenemos bastantes posibilidades. Todo parece indicar que el medio del campo puede ser Fermín por un lado, jugando un poco más retrasado, a su lado Marc Casado, y jugando de 10 Dani Olmo. No hay que descartar tampoco una posible titularidad o unos posibles minutos del señor Marc Bernal. Y en el frente de ataque no hay prácticamente dudas. En el costado derecho tenemos a Lamine Yamal, que yo creo que, pese a no haber ido con España, va a ser titular. En la banda izquierda tenemos a Rashford. Recordad que Rafinha ya está entrando en dinámica de equipo, se está recuperando, pero yo creo que Flick no le va a arriesgar. Viene de 2 lesiones largas, de bastantes meses de baja, y creo que va a ser conservador. Por tanto, yo creo que Marcus Rashford podría ocupar esta demarcación. Y en la punta de ataque, Lewandowski, que viene a anotar ese fantástico hat-trick, yo creo que también es el favorito para partir como titular. Aún así está Ferran Torres, que podría ocupar el puesto de Lewandowski si es que Flick decide darle un poco de descanso a Lewandowski tras su marcha, ¿no?, con Polonia en este parón de selecciones, o decide poner a Ferran en el lugar de Marcus Rashford, que también sería otra de las posibilidades. Vamos ahora con el Atlético de Madrid y volvemos a tener una incógnita en la portería, y es que Jan Oblak sigue sin entrenar con el grupo y por tanto la posibilidad de que Juan Musso sea titular la siguiente jornada, con el paso de las horas y de los minutos, va siendo más probable. En defensa yo solo veo una duda, porque en el lateral derecho yo creo que es indiscutible Marcos Llorente. En el centro de la defensa, recordad que Lenormand se está recuperando de esa lesión. Está Jiménez, que bueno, viene del parón de selecciones, no es descartable ver ahí al Lenglet, pero bueno, creo que el favorito es Jiménez. Y a su lado Kachko. Y en la banda izquierda yo veo dudas porque en principio parte con ventaja desde mi punto de vista Matteo Ruggeri, pero no hay que descartar ver a Janko de lateral izquierdo y Lenglet en el centro de la defensa. Tampoco hay que descartar que en el lugar de Jiménez juegue Lenglet y juegue Ruggeri en banda izquierda. La cuestión es que Lenglet no ha ido con Francia, no ha ido con ninguna selección, y por tanto Jiménez sí que ha ido con Uruguay. Es un viaje, bueno, de kilómetros. Le podría dar algo de descanso a un jugador que ya sabemos que es bastante propenso a las lesiones, y es una posibilidad que esto pase, que juegue el Lenglet al lado de Hansko y Ruggeri en banda. De no ser así y confiar en Jiménez y en Hansko, pues como digo, no veo nada descartable que mande a Hansko al lateral y ponga a Lenglet en el centro de la defensa. Pero como digo, para mí la opción clara, la opción más favorita de que esto ocurra es con Ruggeri en el lateral izquierdo. En el centro del campo creo que no va a haber ningún cambio. Koke y Pablo Barrios deberían formar la dupla de ese doble pivote. Ahora la cuestión aquí está en qué sistema va a formar el Cholo Simeone, si un 4-4-2 o un 4-2-3-1. Por derecha, Giuliano Simeone, pese a haber ido con Argentina, yo creo que es prácticamente indiscutible en este Atlético de Madrid, y creo que es de los más fijos en este 11. En la banda izquierda es donde vienen las dudas, porque podríamos tener a Alex Baena ocupando esa posición con un doble punta con Julián, Sorloth o Griezmann. Otra posibilidad es que juegue un 4-2-3-1, en fase ofensiva hablo, y juegue Baena detrás de Julián y juegue en banda Nico González o incluso Thiago Almada. Es otra de las posibilidades. Hay bastantes opciones en este sentido. Yo lo que os recomiendo, amigos, es que esperéis al ensayo del Cholo, que suele salir un día antes de la jornada, es decir, mañana viernes antes de las 9 o incluso hoy por la tarde, y veamos a ver qué hace con el regreso de los internacionales, a quién pone de titular y a quién no. En función de que veamos en el ensayo, ya sabéis que es bastante fiable el ensayo del Cholo Simeone, yo me decantaría por un jugador o por otro. Vamos con el Athletic Club, donde en principio yo creo que no va a haber muchos cambios. Hay un par de dudas, comenzando en el lateral derecho, donde Gorosabel parte con ventaja, ya que Jesús Areso ha tenido una úlcera en el ojo. Por tanto, es una duda importante para este partido, que también es un partido
de peso, es un partido contra el Barça y un partido muy difícil, así que a esta hora de la tarde, a día jueves, para mí el favorito es Andoni Gorosabel. En defensa, Vivian Laporte, Yuri, no debería haber ningún cambio. En el centro del campo, Jauregui y Galaxy deberían ser desde mi punto de vista los titulares. La pregunta está, el gran dilema, en quién hace de 10 en este equipo, quién ocupa la posición de media punta. Yo veo tres posibilidades. La primera es que Sánchez se recupere a tiempo y llegue para el partido y el resto va a ver de lo fuerce. La segunda opción es que Selton, el jugador del Bilbao Athletic, que ya fue titular frente al Oviedo en el último partido y que lo hizo bastante bien, vuelva a repetir titularidad. Y la otra posibilidad es que Robert Navarro ocupe esa posición. En el frente de ataque por derecha tenemos a Berenguer, recordad que Iñaki Williams sigue tocado, por izquierda Nico Williams, que ya fue titular en el último partido y viene de anotar, así que también creo que va a repetir titularidad. Y en la punta de ataque yo confiaría en Guruceta, aunque no hay que descartar que juegue Guruceta, perdón, que juegue Berenguer de falso 9 y en banda derecha juegue o Nico Williams o Robert Navarro. Es otra de las posibilidades que tiene Ernesto Valverde. Pasamos ahora al Villarreal, que se enfrenta en casa al Mallorca, donde también tenemos algunas incógnitas, comenzando por el lateral derecho, y es que Mourinho, el último entrenamiento a día de hoy, jueves, es que ha gestionado cargas, parece ser que no ha entrenado con el grupo y por tanto, cuidado, le ponemos un peligro, ¿no? Que yo creo que es bastante representativo de, ojo, porque ese chico no ha entrenado, está gestionando cargas, o no, o puede ser que también esté tocado y no llegue a la jornada. En ese caso jugaría Pau Navarro, pero de momento, paciencia, y yo me iría informando hasta el viernes, es decir, hasta mañana, para ver cuáles son los reportes, si Mourinho entrena con el grupo o no. Por otro lado tenemos el otro lateral, Pedraza o Cardona, que en principio yo sinceramente, amigos, no sé por quién puede confiar Marcelino. Y es cierto que Pedraza ha estado ganando protagonismo en las últimas jornadas, pero Cardona ha sido un hombre importante para Marcelino, así que cuidado porque ahí está ese 50-50 que es prácticamente una lotería. En el centro del campo yo apostaría por Santi Comesaña como el gran favorito para ser titular frente al Mallorca, básicamente porque está descansado, no ha ido con España y ha tenido, pues bueno, esas 2 semanas de recuperación para afrontar el siguiente partido como titular. A su lado es donde tenemos más incógnitas, porque tenemos a un Pape Gueye que se ha ido con Senegal en el parón de selecciones, tenemos a un Thomas Partey que no ha ido con Ghana, pero que también podría ser que fuese el titular, y también tenemos a Dani Parejo que tampoco ha ido con ninguna selección. Es decir, tenemos a Pape Gueye que ha ido con la selección, que para mí es la dupla titular, Gueye Comesaña, pero de darle descanso a Gueye tendríamos que ver a quién pone, si decía apostar por Thomas Partey o si decía apostar por Dani Parejo. En banda derecha yo creo que Nicolás Pepe va a ser titular. Costa de Marfil le ha dado descanso a este parón de selecciones a Nicolás Pepe y está descansado para el siguiente partido. Y en banda izquierda, uno de los jugadores más en forma de la competición, Alberto Moleiro, que yo creo que también tiene bastantes posibilidades de ser titular en la siguiente jornada. Y los dos atacantes, en principio tenemos a Gerard Moreno por un lado, que con el gran momento que también atraviesa, creo que Marcelino va a seguir confiando en él. La gran pregunta es, ¿quién pone al lado de Gerard Moreno? Si Oluwaseyi, si Ayoce Pérez o si el señor Mika Utaje. Desde mi punto de vista puede pasar cualquier cosa, pero sí que es cierto que tengo esa sensación de que ya le va tocando a Ayoce Pérez, que no está teniendo una buena temporada, muy irregular, muchas lesiones, y creo que podría ser un buen momento para alinear a Ayoce Pérez. Pero por supuesto está Oluwaseyi, que también viene de tener algunos minutos de titular, y también Mika Utaje, que hasta antes de la lesión ha sido un jugador importante, así que yo en esa posición, amigos, no me la jugaría. Pasamos ahora con el Betis, partido previo al derbi sevillano, y esto mismo, amigos, nos va a condicionar mucho la posibilidad de alinear a un jugador o a otro. Comenzamos con Nathan, el defensa brasileño que está a una tarjeta amarilla de ser sancionado y por tanto se perdería el siguiente partido, que es el derbi sevillano. Hay una posibilidad de que no juegue Nathan, de que juegue en este caso Diego Llorente. Pese a ello, yo creo que Pellegrini se la va a jugar y creo que va a apostar por Nathan. Pero bueno, que tengáis en cuenta que hay un riesgo, que hay una posibilidad de que este Nathan rote para evitar que pique esa tarjeta amarilla y que por tanto llegue al derbi sevillano. En el lateral izquierdo tenemos también muchas posibilidades, porque tenemos a Ricardo Rodríguez que está que va a volver del parón de selecciones con Suiza. Tenemos a Valentín Gómez, que ya ha jugado en esa posición durante la temporada, y tenemos a Junior Firpo, que viene de recuperarse de esta lesión. Por tanto, 3 hombres para una posición, y habrá que ver por quién apuesta
Manuel Pellegrini. En el centro del campo yo no veo dudas. Amrabat le veo como titular, Fornals más de lo mismo, y Lo Celso, que viene descansado, también creo que va a ser titular el siguiente partido. Por banda derecha tenemos a Antony, que está en un grandísimo estado de forma. Por banda izquierda es donde tenemos otro de los grandes problemas de este Betis, y es que Abde se ha resentido de alguna molestia en este parón de selecciones con Marruecos. Por tanto, 50-50 creo yo con Riquelme, y más con el derbi sevillano a la vuelta de la esquina. Y por último, Cucho Hernández, que en principio, y digo en principio, debería ser titular, pero recordad que se ha operado de la nariz. Yo creo que no va a haber ningún problema en ese sentido, podría jugar con máscara, así que seguimos contando con él para el siguiente partido. Pero si se da el caso que no puede llegar, que sepáis que seguramente sea por esto. Vamos ahora con uno de los equipos más complicados de predecir, y es que Giraldez siempre nos da dolores de cabeza. Es el Celta de Vigo, y el único jugador indiscutible que yo veo en este 11 es Yonut Radu, que es el único jugador que en toda la temporada Giraldez no ha rotado. A partir de aquí todo puede pasar. Vemos muchas dudas, muchos peligros. Por ejemplo, Carreira. No tengo claro que Carreira sea el titular. Puede ser Hugo Álvarez, puede cambiar la banda y jugar Mingueza por izquierda, etcétera. Puede pasar mil historias. En el centro de la defensa yo me la jugaría con Javi Rodríguez, Starfel y Marcos Alonso, pero no hay que descartar, por ejemplo, a Joel Lago. En el centro del campo, más de lo mismo. Está Ilais Moriba, que en principio para mí es el favorito, pero podría jugar Fran Beltrán, podría jugar Damián, podría jugar Hugo Sotelo, etcétera. Muchas opciones para dos posiciones. Y en el frente de ataque, el único fijo desde mi punto de vista es Borja Iglesias. A sus lados podría jugar Yago Aspas, Pablo Durán, y en el otro lado podría ser Ferran Jutgla, o podría ser incluso Brian Zaragoza. Muchas posibilidades, mucho riesgo, y además una visita complicada como es Bendizo Roza. Yo, amigos, aquí apostaría por los más claros o los que más opciones de puntos nos puedan dar, como puede ser Borja Iglesias, incluso un Marcos Alonso tirando algún penalti, y me apuraría un Mingueza, pero a partir de ahí no iría más. Vamos ahora con el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez, donde yo veo un par de dudas nada más. En portería y en defensa yo lo veo bastante claro todo. No hay ningún motivo para que veamos alguna alteración de esto. Batalla, Ratiu, Lejeune, Nobel Mendy, que lo está haciendo bastante bien, y Chavarría. En el centro del campo es donde tenemos ya las incógnitas y las dudas. En principio, Unai López está descansado y yo creo que podría partir como titular. En la media punta, con la lesión de Pedro Díaz, debería jugar Isi Palazón. Y la pregunta está, ¿por quién apuesta Íñigo Pérez? Si apuesta por Pathé Ciss, que viene de jugar con Senegal, el parón de selecciones, lógicamente, o por Óscar Valentín, que sí que está descansado. Si os sirve de consuelo, creo recordar, no estoy seguro de esto, pero creo recordar que el último parón de selecciones teníamos la misma duda e Íñigo Pérez le dio descanso a Pathé Ciss. Por tanto, tened en cuenta que este Pathé Ciss a lo mejor no podría llegar a jugar. Bastante riesgo de su titularidad. En el frente de ataque, de Frutos indiscutible por derecha, Álvaro García apunta a titular por izquierda, y Alemão, que estaba siendo el titular en este frente de ataque, está tocado, viene arrastrando creo que una sobrecarga. A ver, correcto. No, perdón, molestias musculares. Viene arrastrando molestias musculares el bono de Alemão. Por tanto, bueno, es una posibilidad de que no llegue a la jornada. De no ser así, seguramente sea Jorge de Frutos el que juegue de falso 9 o Álvaro García. Y en la posición de banda, muy probablemente la ocupe Fran Pérez, como veis aquí en pantalla, aunque esté ubicado en el frente del ataque. Vamos ahora a Osasuna, donde Alessio Lichi tiene uno de los mayores dolores de cabeza de la liga, y es que ese lateral derecho está en una situación crítica, amigos y amigas, porque Rosier está lesionado y se le espera por lo menos no se le espera hasta el año que viene. Moncayola está tocado, que era el parche que estaba utilizando el Lichi en esa posición, y también se ha lesionado o está tocado, y es seria duda para esta jornada 13. Por tanto, no le quedan jugadores naturales en esa posición para ocupar. Yo veo el señor Arguibide, jugador de la cantera, como una posibilidad. Veo también a Keke Barja como otra posibilidad. Y otra posibilidad es que el señor Lichi invente algo con Juan Cruz. Pero como digo, ese lateral derecho yo no lo alineaba ni con pintura. Lo alineaba ese lateral derecho, porque puede pasar absolutamente de todo. En el centro de la defensa, una discusión, Alejandro Catena. Y Boyomo, y el lateral izquierdo, en principio debería jugar Abel Bretones. El doble pivote tengo alguna duda, y es que Moi Gómez en principio tiene ventaja, pero Torró se está recuperando de alguna molestia que viene arrastrando, de alguna lesión.
y por tanto es duda frente a Iker Muñoz, que para mí es un 50-50 ambos. Si Torró llega, es probable que juegue Torró, pero si no quiere arriesgar en este caso a Alessio Lici, también es posible que juegue Iker Muñoz. En la media punta yo creo que deberíamos tener de vuelta a Aimar Oroz, que ya está recuperado de esa lesión. Y en el frente de ataque tenemos por un laro a Rubén García, que debería ser titular, a Víctor Muñoz por otro, y a Raúl García. Recordad que Budimir está lesionado y por tanto deberíamos esperar a Raúl García de aro. Vamos ahora con el Mallorca, que se enfrenta fuera de casa al Villarreal. En portería tenemos a Bergström, el guardameta finlandés, que debería ocupar la posición debido a que básicamente Lucas Román está lesionado, ¿no? Imagino que ya lo sabéis, creo que ya viene jugando algún partido que otro, así que Bergström debería ser el que ocupe esa portería. En la defensa yo me quedaría con el riesgo y el peligro de Mojica, que viene de jugar con Colombia, viene del parón de selecciones, y es posible que Arrasate pues le dé descanso en esa posición. Podría utilizar ahí tanto, creo que a Toni Lato, si no está lesionado, que ahora no recuerdo, disculpad si me equivoco, lo pondré en edición, o si no, a Mateu Morey a banda cambiada. En el centro del campo tenemos a Morlanes y a Samu Costa en el doble pivote, que yo les veo como favoritos para ocupar esa demarcación, aunque podría jugar también Omar Mascarell, pero también ha ido con Guinea Ecuatorial en el parón de selecciones. Por tanto, yo creo que los favoritos son Morlanes y Samu Costa. En la media punta deberíamos ver a Sergi Darder, aunque no es descartable ver, por ejemplo, a un Pablo Torre. En banda izquierda, Jean Virgili, que es prácticamente un fijo y viene a anotar un golazo en este parón de selecciones. Y en banda derecha tenemos la gran incógnita, creo yo, de este Mallorca, y es quién va a ocupar esa demarcación. Si lo va a hacer Pablo Torres, si lo va a hacer Asano, si lo va a hacer Mateo Joseph, o si lo va a hacer incluso Javi Llabrés. Muchas posibilidades que solo sabe Arrasate cómo resolver. Y en el frente de ataque no hay ninguna duda, el pirata Vedat Murici, que viene de marcar y debería ser de la partida en el siguiente encuentro. Vamos ahora con la Real Sociedad, donde yo veo dos dudas evidentes en este 11. La primera es la de Zubeldia, jugador que viene arrastrando una sobrecarga muscular y que por tanto podría perderse esta jornada número 13. En su lugar debería jugar Chaleta Car, si no se inventa nada más Sergio Francisco. Así que sepáis que Zubeldia viene arrastrando esta sobrecarga muscular y que es una duda importante para esta jornada. Veremos cómo avanza estos días, veremos si entrena y si no entrena, y en función de eso yo alinearía a Zubeldia o no lo alinearía. La siguiente duda que yo tengo en el 11 es en el frente de ataque, en el costado derecho, bueno, o el izquierdo, depende como lo queráis ver. Take Kubo o Barrenechea. Barrene, que viene de arrastrar una lesión, que se lesionó, si no me equivoco, en el derbi vasco, y Kubo, que también creo que viene de parón con Japón. Por tanto, bueno, está ahí el riesgo de ver quién puede jugar, o incluso ver a Sergio Gómez en banda y podemos ver a Jen Muñoz en el costado izquierdo. Bueno, son varias posibilidades, pero para mí creo que Kubo viene de jugar bien y creo que Sergio Francisco podría apostar por él, pero que sepáis que viene de Japón, viene de ese par de selecciones, y que es probable que, pues bueno, que a lo mejor se lo fume y ponga, como digo, a este Jen Muñoz con Sergio Gómez extremo, o incluso a Barrenes si ya está recuperado. Pasamos al Valencia, situación complicada de Carlos Corberán, que tiene el derbi de la Comunitat Valenciana como un partido clave para continuar seguramente en el banquillo y para continuar y salir de la zona de descenso en la que está ubicada ahora mismo el Valencia Club de Fútbol. Para mí las dudas son en el sistema que va a emplear Carlos Corberán. Yo en defensa no veo prácticamente ninguna duda. En el centro del campo yo creo que Javi Guerra y Pepe Lu deberían ser los titulares. La pregunta es si va a optar por un tercer centrocampista o va a decidir hacer un 4-4-2 como veis en pantalla. Si decide optar por el tercer centrocampista, seguramente sea o Santamaría adelantando a Javi Guerra a la posición de media punta, o en este caso André Almeida jugando de media punta. En este caso, y si esto ocurre, es posible que uno de los dos bandas se vaya fumado, sea Rioja o sea Diego López. ¿Por qué? Porque Danjuma seguramente sería desplazado a la banda y solo quedaría una posición de banda para Diego López o para Luis Rioja. Por tanto, por eso le pongo ese doble peligro en caso de que Carlos Corberán decida jugar un sistema de 3 mediocampistas. En el frente de ataque yo creo que va a apostar por Danjuma, y la incógnita es por quién apuesta a su lado. Si decide apostar por un sistema de 3, como digo, con André Almeida o compañía, si decía apostar por un Hugo Duro, si decía apostar por Lucas Beltrán como hizo la última vez, o decide volver a confiar en Dani Raba. Yo aquí reflejo un 4-4-2 porque creo que es lo que podría intentar plasmar en el siguiente partido, pero
bastantes dudas y bastantes incógnitas en este 11 de Carlos Corberán debido a la situación que atraviesa el equipo, que no es buena y necesita sacar resultados cuanto antes. Vamos ahora con el Getafe de don Pepe José Bordalás, donde veo un par de incógnitas, sobre todo en el centro de la defensa y en el centro del campo. En principio creo que el 11 no debería variar mucho respecto a la última jornada. David Soria, Juan Iglesias, Gené, Duarte, Diego Rico. La duda está en el centro de la defensa, al lado de Gené o al lado de Duarte, depende como lo queráis ver. Una opción es Apcar, que ocupe esa posición y que Juan Iglesias se vaya al carril o al lateral derecho. Otra opción es que Femenía, que está tocado, se recupera a tiempo y Juan Iglesias ocupe esa posición de central lateral derecho y a la banda se vaya el bueno de Kiko Femenía. Por tanto, Femenía o Apcar son las dos posibilidades que tiene ahora mismo José Bordalás para ocupar esa posición. La siguiente duda desde mi punto de vista está en el centro del campo con Mario Martín, que viene de marcar también y de ser importante en estos últimos partidos, o de San Cris, que también ha sido un jugador importante en los últimos encuentros. Por tanto, 50-50, habrá que ver si decide apostar por un sistema de 3 mediocampistas, o en este caso poner de media punta a San Cris o Adrián Liso, o adelantar a los 3 atacantes. Bueno, son muchas las posibilidades que tiene Bordalás, por tanto que sepáis que para mí la duda es la posición del jugador, es uno u otro, Mario Martín o Alex San Cris. En punta, Mayoral y Liso deberían ser los titulares si nada cambia, evidentemente. Seguimos con el Español, que se enfrenta en casa al Sevilla en un partido donde los de Manolo van con un par de dudas. La primera, el lateral derecho del equipo, que está la posición entre el Hilali y entre Rubén Sánchez, dos jugadores que se han ido turnando la posición en las últimas jornadas y hay que ver por quién apuesta Manolo González. Al mismo tiempo, Riedel es otra posibilidad también de que no esté en el 11, puede entrar Calero, pero yo sinceramente creo que Riedel ha tenido buen rendimiento en estos primeros partidos en el Español y creo que puede seguir continuando como titular. Después queda por ver qué esquema utiliza Manolo González, si utiliza un 4-4-2 con Quique García y Roberto Fernández de doble punta, o usa un 4-3-3 con la posibilidad de ver a Urco González de Zárate en el pivote o incluso al propio Piquel. Esas son las dudas, más que nada, sobre todo si Quique García va a ir al lado de Roberto o va a utilizar un 4-3-3, como he dicho, con Urco González, como veis aquí en pantalla, o el propio Piquel. Otra de las incógnitas es la banda derecha, que en principio Dolan es dueño y señor de esa banda derecha, pero sí que es cierto que en algún que otro partido Jofre Carreras le ha ganado la partida, así que 50-50 y a ver con qué nos puede sorprender Manolo en la siguiente jornada. Pasamos al Alavés, un equipo que también tiene un par de dudas. La primera también en defensa con Pacheco, y es que este central viene de lesión, en principio ya está recuperado y podría volver a recuperar el puesto ahí al lado de Tenaglia. De no hacerlo, en su lugar seguramente jugaría Víctor Parada. Luego el centro del campo, queda por ver un poco el esquema, si es un 4-2-3-1 o es un 4-4-2, como veis aquí en pantalla. En ese caso yo creo que estará formado por Blanco, Antonio Blanco, y a su lado tiene pinta que Denis Suárez. Queda por ver si es como digo, ese 4-2-3-1 con Denis Suárez por delante, ¿de acuerdo? Las bandas también tenemos dudas ahí, si Carles Aleñá, si Abderrebak, y en la otra Carlos Vicente o incluso Caleb, el brasileño, que también está teniendo un buen impacto desde su llegada al Alavés. En el frente de ataque, en principio no hay muchas dudas. Tony Martínez y sobre todo Lucas Boyé, que regresa de sanción, creo yo que van a ser la dupla de ataque frente al Celta de Vigo. Seguimos con el Girona, que en principio yo solo veo una duda existencial, y es la presencia de Blind en el 11, básicamente porque viene arrastrando alguna molestia cervical que otra y por tanto es una duda, digamos que importante o seria de cara a la siguiente jornada. De ser así, la única posibilidad que tiene Mitchell es de poner una defensa de 4 con Arnau Martínez actuando de central y Hugo Rincón jugando de lateral derecho. En principio el resto parece que está bastante claro. Gachanica yo creo que va a seguir siendo el portero, Alex Moreno lateral izquierdo, Víctor Reis igual, el centro del campo formado por Bitzel, Iván Martín y Ounahi, y arriba yo creo que no lo va a cambiar porque le ha ido funcionando bastante bien últimamente, Sigankov, Banat y Brian Hill. Turno del Sevilla, que se enfrenta fuera de casa al Español. Un partido realmente complicado e importante para los de Matías Almeida. Las dudas yo las detecto primero en el centro de la defensa, que está tanto Azpilicueta como Nianzú lesionados. Marcao se recupera y parece que puede llegar. La pregunta es quién la acompaña, si Andrés Castrín, si Quique Salas, si llega Cardoso, etcétera. Mención de honor a Gabriel Suazo, que también viene del parón de selecciones con Chile, y a lo mejor
podría descansar, pero viendo que Carmona está sancionado, es probable que Juanlu juegue en el lateral derecho y Suazo en el lateral izquierdo. La siguiente duda yo la detecto en la media punta o en el centro del campo, entre si va a jugar Alfon o Gudel. No hay más. Si juega Alfon seguramente sea con Djibril Sow y Mendy detrás de Alfon. De no ser así, de jugar Gudel, seguramente el que esté más adelantado tiene pinta que va a ser Djibril Sow. Puede ser que llegue a Goumet también, que vuelva de la lesión a Goumet. Así que de ser así también veríamos a Djibril Sow bastante adelantado. Pero, como digo, 3 jugadores para una posición que seguramente el jugador que juegue nos cambiará bastante un poco la distribución del medio del campo. Vamos ahora con el Levante, que es uno de los equipos donde menos dudas tengo respecto al 11. Luego será, evidentemente, el que más falle. Pero bueno, que sepáis que es el 11 donde yo veo la cosa bastante más clara. Es cierto que, por ejemplo, en el caso del Guezabal, que yo le doy un 70, podría entrar, por ejemplo, un Dela. Podría ser una posibilidad, pero bueno, el Guezabal viene arrastrando titularidades. El año pasado en segunda era el defensa titular de Julián Calero. Es un jugador que le gusta mucho a Julián Calero y yo creo que puede seguir apostando por él. Pero bueno, que sepáis que ya ha pasado alguna vez, que se ha pelado, se ha fumado a el Guezabal y ha puesto a Dela, en este caso. Por tanto, cuidadín ahí porque podríamos ver ahí una rotación. Pero bueno, desde mi punto de vista, creo que el Guezabal y Matías Moreno es la dupla titulares en el centro del campo. Voy al grano. Para mí la duda en este Levante es la posición del acompañante de Vencedor en el doble pivote. Recordad que Vencedor estuvo sancionado por esa expulsión que obtuvo. Vuelve ya seguramente la titularidad. Y la pregunta está en qué va a hacer con Arriaga, con Kervin Arriaga. Y me explico por qué. Porque Arriaga viene del paro de selecciones con Honduras. Un jugador que también que le ha confesado esto, Julián Calero en rueda de prensa. Es un jugador que lo tienen que tratar con delicadeza porque es propenso a las lesiones. Por tanto, la pregunta está si Julián Calero le va a dar la titularidad tras el parón y el viaje desde Honduras, o va a confiar en Oriol Rey, que era un jugador también importante la temporada pasada. Es un 50-50, la verdad, un 50-50 para ver, bueno, a quién decide apostar por Julián Calero. Yo la verdad no me la jugaría por ninguno de los dos. El resto de posiciones yo lo veo bastante claro. Carlos Álvarez, que es imprescindible en este equipo, Eta y John, más de lo mismo, Brugué, que en principio apunta a titular, Iván Romero, que también debería estar de vuelta en el 11. Pasamos ahora al Elche de Eder Sarabia, donde tenemos varias incógnitas y varios peligros que yo la verdad trataría de evitar. El primero de todos y el más evidente es en la portería entre Matías Dituro e Iñaki Peña. El duelo de la portería del Elche que sigue pendiente, sigue activo y hay que ver por quién decide apostar el bueno de Eder Sarabia. Yo la verdad no me la jugaría con ninguno. Si tenéis otro portero pues mucho mejor, porque la verdad va a ir un día con uno, un día con otro. Así que yo evitaría esa posición. Luego tenemos pequeñas dudas, por ejemplo en el caso de Víctor Chus, ¿vale? Que podría ser el tercer acompañante en esta defensa de 3, podría jugar Pedrosa, podría jugar Leo Petrot, pero bueno, yo apostaría por Víctor Chus. En el centro del campo está Mendoza, que viene de ser titular en el último partido, pero bueno, yo no descartaría también la presencia de Martín Neto, así que cuidado ahí con Mendoza, le ponemos un peligro que yo le veo como favorito, pero podría jugar ahí Martín Neto. Y por último, el último peligro es el de André da Silva, el jugador atacante del Elche, que bueno, está ahí Álvaro Rodríguez, que también podría ocupar su posición. Muchos peligros, una duda total, jugadores que yo no os diría que en ningún caso me arriesgaría, pero sí que iría con pies de plomo, iría con ojo para alinear este tipo de jugadores. Y cerramos el análisis de las alineaciones con el Real Oviedo, que se enfrenta en casa al Rayo Vallecano. Un 11 donde yo veo poquitas dudas, la verdad. Veo que la cosa está bastante clara. En portería Escandel, no hay ninguna duda. Nacho Vidal, Carmo, Costas, debería jugar Costas yo creo, y Javi López. Alassane, que viene del parón, también viene de su selección, que es un viaje larguecito, y yo creo que Javi López, que también viene de rendir bien, debería ser el titular. En el centro del campo, Dendoncker y Colombato, yo creo que va a seguir confiando en ellos el señor Luis Carrión. La pregunta está en la posición de 10, si va a apostar por Alberto Reina, que yo creo que es lo que va a hacer, o va a confiar en Illich. En el frente de ataque tenemos también otras incógnitas, como es el caso de la posición de Fede Viñas, el uruguayo que ha jugado ya varios partidos en esa demarcación, que ha rendido bastante bien en esa posición, pero que también viene del parón con Uruguay, así que a lo mejor Luis Carrión decide darle descanso y poner a Hassan, aunque ya sabemos que la relación entre Luis Carrión y Hassan no es del todo buena. Las otras posiciones parecen evidentes que van a ser Salomón Rondón en el frente de ataque y la banda izquierda Ilias Chaira.
Pues hasta aquí el vídeo de esta jornada 13 de las alineaciones probables. Espero que os haya gustado. Recuerdo que este análisis es pura interpretación mía, es decir, que es mi opinión y podéis no estar de acuerdo en esta opinión de tal jugador, tal posición, etcétera. Y si es así, os invito, como os he dicho antes, aquí abajo en la cajita de comentarios a comentarlo y debatir sobre qué puede pasar en esta jornada número 13. Dejaros un like, suscribiros al canal y nos vemos pronto aquí con más contenido en Vestidos de Corto.